Decía Fulcanelli, en uno de los libros más influyentes del siglo XX, El misterio de las catedrales, lo siguiente para empezar su obra misteriosa y enigmática. La más fuerte impresión de nuestra primera juventud, de la que conservamos todavía vívido un recuerdo, fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la visita de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana. Hay muchos, no solo Fulcanelli, que piensan que las catedrales son máquinas, con emociones, con secretos, con símbolos que solo algunos conocen. Para hablarles de la increíble Catedral de León, de sus colores, de sus códigos ocultos, de lo que se siente en ella, podemos empezar con una historia más tenebrosa, porque hay luz y sombra dentro de estos templos vivos. La historia de un mendigo, de un loco o de alguien que sabía demasiado. Parecía un cazavampiros, escuchaba algo, quizá la voz remota de este templo, y buscaba una tumba muy concreta, casi olvidada, de un infante con una historia. Esta es la historia que nos permite conocer el otro lado de la mágica y maravillosa Catedral de León. Una mañana nos despertamos los leoneses con una historia que nos dejó absolutamente sorprendidos. Un señor, durante la noche, había entrado en la catedral, o por lo menos lo había intentado, rompió la vidriera de la girola, de unas vidrieras principales más antiguas, y portaba una explicación de lo más extravagante. Yo recuerdo que el motivo que él alegaba era que oía ruidos dentro, que le llamaba algo en el interior de la catedral. Sobre todo hacía referencia, me acuerdo mucho, a los vampiros, lo repetía mucho, que había vampiros dentro. Y que le llamaban y que le llamaron y que él entró. Juan Antonio Toral, 32 años, natural de Asturias. De profesión, vagabundo. Desde hace 2 semanas se le ha visto rondando por la Catedral de León. Nadie sabe por qué está aquí, ni por cuánto tiempo. Pero los leoneses han aceptado su presencia como parte del paisaje urbano. Durante el día se recoge en el templo. Se le ha visto rezando en los bancos o con la mirada fija en las vidrieras. De noche, duerme junto a la valla. Pues era un personaje muy peculiar, muy conocido de los leoneses, porque llevaba pululando por el entorno de la catedral como mendigo durante mucho tiempo. Incluso hay algunas fuentes que hablan de su agresividad, es decir, una persona que estaba como permanentemente buscando un motivo de conflicto. La catedral tiene una fuertísima carga de paz, es un lugar auténticamente mágico en el buen sentido, un auténtico lugar de poder. Calma, relaja, te sientes en paz, es un templo que eleva el alma. Para una persona con sus facultades mentales tan perturbadas como él, probablemente era un impacto constante, una especie de agresión visual que alcanzaba todos los sentidos. Madrugada del 16 de abril de 1991. El templo hace horas que cerró. La luna se cuela en las alcobas. La ciudad duerme. Pero Juan Antonio no puede. Las voces han vuelto. Le llaman desde dentro. Conoce su deber y ha previsto todo lo necesario. Hoy será el día. Adentro apenas se ve.
Aunque ha programado su plan una decena de veces, necesita orientarse. Está buscando un sepulcro, el del infante don Alfonso de Castilla. En su delirio, es el responsable de los males que acechan la ciudad. Un antiguo rey convertido en vampiro para toda la eternidad. Él lo que buscaba era romper las tumbas, tienen lo que se llama la tapa y la cista, es decir, la caja donde está el muerto. Quería levantarla, romperlo, quitar al personaje y directamente o bien clavar una estaca o bien algo punzante, o en su defecto arrancarle la cabeza o cortarla. Y lo que él confesó fue que Dios le había llamado porque sabía que existía una amenaza en forma de vampiros que aterrorizaban la ciudad y desestabilizaban la tranquilidad de la catedral, y que en concreto, un poco por llamarlo de alguna manera sencilla, el jefe de esta hueste infernal era nuestro caballero, era nuestro nieto de reyes. Él venía con buena intención, parece. Él venía a dialogar con las tumbas de la catedral, una cosa curiosísima, ¿no? Estaba el hombre, bueno, pues se ve que no estaba en plenitud de conocimiento, ¿no? Y él en ningún momento mostró ninguna agresividad. Es más, yo creo que rompió lo mínimo que pudo para poder saltar, y toda la noche, por lo que él contaba al día siguiente, pues de que se había pasado dialogando con un personaje que hay allí enterrado en esa tumba. A la mañana siguiente, la catedral despertó herida. Fue el deán quien dio la voz de alarma. La prensa leonesa arrojaba un titular imposible. Alguien, con intenciones desconocidas, había entrado en la catedral rompiendo una vidriera del 1500. Alguien que había evitado las alarmas y que se había colado en la capilla más importante. El desconcierto duró una semana. En un golpe de intuición, José Luis Aparicio preguntó al vagabundo por lo sucedido. De haber algún testigo de madrugada, él debía ser el único. Pues fue, según manifestaba, fue de madrugada, no sé, las 3, las 4 de la mañana, creo recordar, que decía que era, que había subido a ver qué pasaba. Él había subido, había trepado por el cable del pararrayos, había entrado a la catedral y volvía a salir por el mismo sitio. Y no causó nada más que los daños de la vidriera. No se llevó nada, que eso él decía que él había entrado y había salido, pero que no había robado nada. Guiados por don Máximo, recorremos los rincones prohibidos de la catedral. Desde los aleros, la perspectiva cambia. El templo es una perfecta caja de cristal sujeta por brazos colocados con maestría milimétrica. El vagabundo subió por aquí, estudió la entrada exacta a la capilla de la Virgen Blanca y se descolgó de una altura de 5 metros. Pero para entender la obsesión de un loco, hace falta perderse en el interior y recibir el impacto sensorial de los vitrales. Al contemplar de cerca los arcanos bíblicos, algo cambia en el espíritu. Una catedral es un trasunto de la Jerusalén celeste en la tierra. Es la idea que el hombre medieval tenía de cómo podía ser esa ciudad cuajada de zafiros, ¿no? Y de piedras preciosas que estaban en el cielo. Bueno, pues eso construido es la arquitectura gótica. Es un lugar de poder en el sentido estricto, ¿no? En el sentido literal, seas creyente o no. Y claro, todo esto crea pues una especie de energía que inconscientemente penetra en el que la contempla. Eso que muchas veces se comenta cuando vienen los peregrinos que se sientan aquí, que se pasan horas sentados aquí y que se sienten transformados. Uno que no tenga fe lo llamará catarsis, pero para una persona que tiene fe, claro, aquí se siente envuelto pues, por todo lo que representa la Jerusalén celestial. Pero ¿quiénes están enterrados aquí? En el enlosado, un obispo ilustre. A la izquierda, la condesa Doña Sancha. Y a la derecha, alguien del que no se habla demasiado. En los archivos de la catedral puede que exista alguna referencia a este misterioso infante de Castilla. Tras la cámara acorazada, aguardan todo tipo de joyas, con más de 1000 años de antigüedad. Dice aquí, al hablar del sepulcro, dice: el sepulcro del lado de la epístola tiene estatua de caballero con barba y pelo largo, mano sobre la espada y perro a los pies. Es del infante don Alfonso, hijo del infante don Juan, el cual, después de hacer una importante donación a esta iglesia,
murió a 30 de agosto de 1317. ¿Seguirá el cuerpo ahí del infante? Pues puede ser, vamos, es muy probable que sí. Los designios de la mente son insondables. Al resucitar la historia del infante, descubrimos un secreto inconfesable. No lo busque en los libros de historia. No lo encontrará. Don Alfonso fue decapitado en 1317 por su hermano para ocupar el trono. Su cabeza no se encuentra aquí. En la Europa medieval se enterraba así a aquellos que podían regresar. El mito de los no muertos ha llegado hasta nuestros días encarnado en la figura de Drácula. Casualidad o no, lo cierto es que el infante don Alfonso es el único enterrado sin cabeza en todo el templo. La fuerza del guerrero, desde la época antigua, reside en la cabeza y reside en el corazón. El corazón es el alma del guerrero, pero donde está el raciocinio del guerrero es la cabeza. Los hombres antiguos efectivamente capturaban el alma en la cabeza. Y el alma quedaba tan capturada que incluso había hasta veces rituales propios, como era llevarla al campo de batalla atado a la silla. Nuestro vagabundo terminó sus días en el psiquiátrico. En la actualidad se desconoce su paradero. A pesar de la difusión en prensa de los interrogatorios policiales, a todo el mundo se le pasó algo por alto. Puede que solo fuera un loco, pero es el único que sabe lo que ocurrió aquella noche en el interior de la catedral. Ocurre que cuando uno contempla una historia como esta, seguida como un sabueso por nuestro compañero Luis Álvarez, se da cuenta de cuántas historias hay en nuestro país que darían para una novela increíble, alucinante y basada en hechos reales. Pasan cosas que acaban perdiéndose en el marasmo de las noticias y que quizás sean locura o tengan un significado que los que están cuerdos no comprenden. Desde luego es una crónica de hechos que nos deja sin palabras, pero hay que hablar, sobre todo sobre el templo, sobre ese lugar sagrado desde tiempo remoto, donde han pasado muchas cosas, se han ideado muchos conceptos y mucha magia. ¿Se han dado cuenta? Yo creo que da igual, incluso las creencias personales, la fe de cada uno, cuando uno contempla esas vidrieras, cuando uno a través incluso de la televisión y la tecnología contempla esos colores, siente que hay algo muy poderoso, algo sagrado. Tenemos a dos amigos que nos van a enseñar cosas a raíz de esta historia. Margarita Torres, profesora de Historia, Universidad de León, una buena amiga, una gran investigadora y novelista. Esta es su última obra, ni más ni menos, La Cátedra de la Calavera, situada la historia en otra localidad de inmenso poder sagrado como es Salamanca. Gracias, Margarita, por ayudarnos, no solo en este reportaje, sino en muchos otros. Vaya historión, vaya escena, ese vagabundo subiendo con una historia de vampiros y no muertos de fondo. Es impresionante, Iker. Además, viéndola recreada, la verdad es que te impacta más. Pero imagínate cuando ocurrió, el impacto que fue para la sociedad que nuestro templo sagrado es la casa de Dios. De repente la profana un señor con el que te has cruzado 200 veces, casi ni le has mirado, y te devuelve a una especie como de mundo mágico que tú nunca te has atrevido a cruzar, aunque muchas veces lo sientes cuando deambulas por la catedral. Y fíjate que es curioso porque cuando estaba escuchando y viendo el reportaje, sentía como propias algunas de las sensaciones, porque ¿quién al pasar por esas vidrieras no ha sentido la página del alma, ¿no? que te sobrecoge, que te levanta hacia arriba, que te deja ver la grandeza de Dios, simplemente deambulando como él lo hacía de izquierda a derecha o de norte a sur? Es espectacular. ¿Tú crees, Margarita, que ese vagabundo era un simple loco o que tenía conocimientos de algo que el común de los mortales olvidó o no sabe, no aprendió nunca? Que seguía una intuición, porque claro, no había robo, no había nada especialmente extraño a nivel delictivo. Había como una misión, era alguien que tenía una misión concreta en un punto tampoco muy conocido dentro del Templo de León.
Y te voy todavía más, que hay otro dato que es sorprendente. Realmente, si él tenía esa fijación, la tenía primero porque es el eje de la catedral, es el eje auténticamente de poder de la Virgen Blanca, que está ahora donde está, en la capilla que hemos visto, a donde se encontraba originalmente, es decir, en el pórtico de entrada. Ahí está el eje de poder. Pero lo curioso del caso es que la tumba que él va a profanar originalmente no estaba allí, sino que es una tumba trasladada. Entonces te planteas por qué la obsesión que él tenía con la capilla de la Girola, esta capilla en concreto. Quizás porque él sentía de alguna manera especial que ahí había algo que se le escapaba, que le trascendía. Probablemente sí, porque la historia del caballero aparece muy bien reflejada. Es un nieto de reyes, un personaje importante, curiosamente decapitado, no deja de tener su gracia, pero que si a él le llama ese lugar es por algo más que detrás. Él oía voces, confesaba que oía voces y como algo, digamos, maligno, o que había una guerra ahí batiéndose en ese lugar, ¿no? Es que es un centro de espiritualidad importantísimo. Mira, es muy curioso, cuando uno percibe las esencias de la catedral, adviertes cómo hay zonas donde te atrae de una manera absoluta y te pega al suelo, y otras zonas donde, sin embargo, deambulas de una manera sencilla, es decir, ves la vidriera, ves la escultura, no tiene mayor importancia que una catedral gótica. ¿Pero por qué allí? Es muy curioso porque además son dos personajes de la primera nobleza, es decir, estamos hablando de una condesa que cambió el destino de un reino, que murió asesinada por un complot entre su marido y su sobrino. Además aparece la escena de su muerte y la venganza celestial allí, y al otro lado tienes un infante que hizo y deshizo a su antojo. Es decir, son dos personas de una importancia extraordinaria, pero que él no conocía, porque estamos hablando de investigación, si quieres, de alto nivel, que evidentemente a este hombre le quedaba grande. ¿Qué pudo ver? A mí me sorprende porque a veces se considera, y un especialista tiene que ser lo suficientemente humilde para verlo, ¿no?, cómo se te escapan esos matices que llevan a comprender al hombre. Y él comprendió al hombre y se nos escapa el cómo lo hizo. Pues Margarita, que cuenta así la historia, y por eso tiene enorme éxito también escribiéndole, evidentemente. Tenemos a otro amigo que nos va a enseñar cosas, y además de un currículum, bueno, extraordinario, ¿no? No solo cirujano, sino periodista, escritor y experto en simbolismo. Y es fundamental que Agustín Suárez Alonso nos cuente algunas cosas más de este sitio tan especial. Agustín, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros, gracias a ti, Iker. De verdad que, mira, yo te voy a contar una cosa. Yo pude ir con Margarita y otros compañeros a la Catedral de León y verla como no se ve habitualmente. Parece que hay como dos mundos, ¿no? El mundo oficial, puramente material, el mundo de la gente que puede ir a la Catedral de León a hacer un recorrido como cualquier otra catedral española, que hay muchas muy poderosas, y hay como otra cosa que tú conoces muy bien, que es como lo extraoficial, la simbología, el mundo mágico. Margarita ha hablado de lugares de poder o lugares que dan una sensación diferente de otra. Simple, para los más materialistas, simple palabrería, o de verdad estos lugares eran como máquinas de energía. Es un lugar mágico y lo es porque por sí mismo. Tú piensa incluso los colores. ¿Por qué hay tanto azul en un lado y tanto rojo en otro? Si te fijas luego, las imágenes de Luis, que son magníficas, verás justamente el juego de color. Azul a un lado, rojo a otro. Son 1800 metros cuadrados de vitrales, que se dicen pronto. Es una iglesia relativamente pequeña para lo que es una catedral. Es una catedral como no se ha hecho otra. Hay un tema que sé que te va a gustar. En el 1196, la ciudad de León es asaltada por las tropas de los reyes de Castilla, que está aliado con el rey Galimis, el rey Pedro II de Aragón. Atacan al rey Alfonso IX de León y atacan la ciudad en el 1196. La catedral comienza a construirse en el 1205, 9 años más tarde. Y para construir la catedral rompen la muralla. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio rompe una muralla defensiva para construir una catedral? No hay sitio para construirlo intramuros porque hay que romper la muralla. Y además romperla para una decena de metros. No está rota la muralla para sacarla 60 o 70 metros. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, porque yo es una pregunta que me he realizado. O sea, que la ubicación seguramente no es casual tampoco. No, tiene que tener una razón. Yo la razón no la entiendo. 20 veces hemos hablado de esto, Margarita y yo, y 20 veces nos hemos hecho todo tipo de cábalas y disquisiciones. ¿Por qué razón se rompe? Yo tampoco lo entiendo. A mí no me parece lógico. Vas a contarme, Agustín, una cosa de algunos personajes muy importantes que en la antigüedad acudieron a León. Tenemos que hablar un poco de Nicolás Flamel, gente magos, vamos a llamarlo así, que desde la antigüedad sabían que ahí pasaba algo muy concreto. Una cosa antes, Margarita ha comentado que en el reportaje, que ese vagabundo, ese loco, entre comillas, ese hombre quizá con la mente más o menos perturbada,
parece que recibía algo de esa catedral. Y yo te pregunto, yo no sé si hay más testimonios, pero estos lugares, máquinas para algunos de energía que ya no sabemos leer, ¿pueden afectar el pensamiento, la conducta, el ánimo? ¿De qué forma? ¿Y tú qué recomendarías? ¿Qué lugares, para bien o para mal, no lo sé, porque habrá diferentes esferas dentro de la Catedral de León? Pues mira, totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Si tú ves la catedral como se concibió en aquella época, hay que dar un salto, cerrar los ojos y visualizarte en el siglo XII, en el siglo XIII. ¿Cómo entra la información? Por los ojos, sí que es así. Entonces la información entra a través de la escultura, de la arquitectura y de los vitrales. Los vitrales vienen a ser como la página blanca del alma, es decir, es la luz sobrenatural que todo lo trasciende. Si hubieran aquellos maestros del saber querido que fuera una luz blanca, hubieran puesto los vitrales blancos. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque es una luz sobrenatural. ¿Qué es lo que te toca? Te toca el corazón, te toca el alma, te toca el entendimiento. ¿De qué manera? Pues ofreciéndote un mensaje muy concreto. El mensaje es que si tú haces un recorrido, entras el pórtico magnífico, con el juicio final, con esa Virgen protectora, la Virgen Blanca, con ese Rey de Justicia, con ese lugar que hasta, fíjate, es curioso, en el Reino de León se juzgaba allí. Muy curioso esto. Bajas esos escalones simbólicos, que es como si te adentraras en un mundo que, empezando siendo inferior, acaba siendo superior. Es decir, haces un juego iniciático y un viaje iniciático. Comienzas tu recorrido yendo hacia el norte, es decir, hacia la izquierda. Y a través de los vitrales magníficos, de esas violetas, rojos, ese juego que hacen de flores, vegetación, tú te vas sintiendo no solamente impactado, tocado el espíritu, pero por la luz de Dios, la luz sobrenatural. A manera que vas metiéndote en esa especie como de vegetación mística, sigues haciendo ese recorrido y te das cuenta como en el segundo de los niveles el hombre es salvado por los patriarcas, el Antiguo Testamento, por todo lo que es la historia de la tradición cristiana, a través de una información que está ligeramente elevada. Es decir, el hombre de a pie, una vez metido en harina, tiene que trascender y mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Y sobre todo hay algo muy importante. No es lo mismo a una hora del día, no es lo mismo a otra. No es lo mismo entrar con unas circunstancias climatológicamente adversas, nieve, por ejemplo, neblinas, etcétera, que entrar, por ejemplo, cuando el sol te impacta de lleno. ¿Por qué? Porque te golpea de una manera distinta. Es un organismo vivo. Es lo que dirían los expertos, un camino iniciático, ¿no? Una forma de ver la catedral con su poder auténtico. Y, por otro lado, hay algo que está muy claro, que ya había un nudo impresionante de conocimientos, de algo que emanaba quizá de la tierra y, desde luego, lo que yo extraigo, no sé ustedes, una máquina viva, no una máquina muerta, sino una máquina que se comporta respecto al clima, por ejemplo. Eso es increíble, que nos da una información distinta. Hablábamos de uno de esos viajeros de la antigüedad buscando eso, la magia, lo poderoso, lo oculto, lo prohibido incluso. Y un personaje es Flamel, Nicolás Flamel, que estuvo en León, buscó en León. ¿Podrías contarnos, sí, es una historia, para que lo entiendan los espectadores, su historia? Es una historia francamente interesante. Cuenta la historia de la siguiente manera. Él dice que tiene la sensación de que alguien o algo le va a hacer llegar un libro. Y toda su espera es la llegada del libro. Esa llegada, la tiene documentada, ocurre en el 1355, cuando él tenía 25 años. Le llega el libro. Un libro hebreo, escrito en hebreo. Él habla perfectamente y escribe y entiende perfectamente el hebreo, el latín y también el francés, por supuesto. El libro lo entiende. Le parece muy bello, muy hermoso lo que cuenta, pero no entiende lo que está diciendo. Es el libro de Abraham el judío. Él intenta entenderlo y de qué manera consigue saber lo que ahí pone. Inicia un camino. Inicia un camino de conocimiento, curiosamente inicia el camino de Santiago. Viene a España a conocer Cábala. Entonces todo lo que él va consiguiendo de pistas, de empujarle, como tú bien dices, más adelante, le va llevando a un sitio. El sitio ese es León. En León para y en León encuentra su intermediario y le hace entender lo que quiere significar. Entiende el libro. Le cuesta 21 años entender el libro. Acaba el camino y vuelve agradecido, quiere volver agradecido hacia París. Hablamos de un personaje, un filántropo a partir de la Vuelta de León, a partir de la Vuelta del Camino. Hablamos de un personaje que es el filántropo principal en Francia, que mantiene hasta su muerte, hablamos del 1413, es decir, vive 83 años, que es una barbaridad. Mantiene los asilos de París,
mantiene con su dinero, con su peculio, alguien que en teoría no lo tiene, mantiene con su peculio, insisto, los asilos, mantiene los hospitales, mantiene las obras pías y mantiene gran parte de las iglesias de París. ¿Me quieres decir, Agustín, y a todo el público, que alguien que no tenía oro ni riquezas descubre un libro, lo traduce o encuentra su significado en León con una serie de códigos y de personas y a partir de ahí se convierte en una fuente de fortuna increíble para Francia? Hombre, desde luego, yo es que no lo digo, lo dice él. Él mismo cuenta su propia historia y la historia cuenta que el rey de Francia le llamó capítulo. Y la historia dice que el rey de Francia le llamó capítulo para pedir lo que siempre piden los reyes habitualmente, más en aquella época, que es dinero. Entonces, si siguió vivo y el rey de Francia estaba contento, preveo que sí, que le tuvo que dar dinero. Con todo esto estamos pensando lo que decíamos en un principio al ver el reportaje de Luis, ¿no? Que hay tantas historias en algunos sitios, acumulan por algo y seguramente los antiguos construyen en cierto lugar por una serie de dictámenes, de conocimientos que nosotros ya hemos olvidado por completo. Pero es más, en León, ya no solo en la catedral, están ocurriendo cosas. Tú me contabas, Margarita, en aquella visita inolvidable, que otra cosa que es maravillosa, ¿no? La tecnología moderna, o sea, el escaneo de los suelos, vamos a llamar así, de repente descubre cosas totalmente distintas o inesperadas, y me gustaría que esto no lo dejáramos de lado. En los más antiguos templos de León, algunos que son, bueno, lo mismo, ¿no? Que uno llega allí y nota que hay algo que no sabemos bien qué es y que los antiguos también debían sentir de otra forma. Bueno, pues criptas subterráneas, podemos hablar así de criptas o de hallazgos bajo el suelo recientísimos, ¿no? Pues mira, es muy curioso porque es una tecnología que comienza, como casi todos los avances en el mundo militar, que es la tecnología del georradar. El georradar es una especie de aparato que va haciendo un escaneo, por entendernos. Puede ser una señal de 1 metro, 5 metros, aproximadamente por ahí andará la cosa. Tú lo puedes pasar por unos terrenos, encontrar restos humanos, opción 1, o buscar edificios, opción 2. Nosotros lo pasamos, por ejemplo, en la catedral para hacer una prueba y ahí te das cuenta cómo van saliendo los muros, porque el rebote que te da esa especie de escáner es de contundencia, no contundencia, ergo muros, no muros. Eso se hizo allí y aparecieron estructuras, unas estructuras nítidas y claras. Se ha hecho también en otros lugares de León, pero fíjate que es curioso porque te va dando una especie de fileteados, como si imaginariamente sobre este suelo tú tienes un corte a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, y estás leyendo el suelo. Y al leer el suelo te das cuenta hasta qué extremo, por ejemplo, puede haber un suelo de mosaico, un muro no romano, etc. Haces una segunda lectura del templo. Y es muy curioso porque te das cuenta, como hay algunos de esos puntos... Hay un templo bajo el templo, por lo tanto... Sí. Incluso es más, sí, que puedes hasta casi, si se hiciera eso al completo, incluso perfilarlo perfectamente. Es una tecnología ahora mismo punta y se utiliza en arqueología de bastante avanzado nivel. Y la verdad es que es sorprendente hasta qué extremo te da una definición. Pero fíjate que comentabas lo de la cripta. Efectivamente, en la catedral hay varios niveles. Y hay varios niveles, y en uno de ellos, y te voy a hablar de una experiencia personal, para no utilizar la de otras personas que me lo han comentado. En la catedral hay una zona que correspondería con el viejo claustro, la anterior a la catedral gótica, que fue utilizada para enterramientos. Bueno, pues cuando esa zona se abrió, es una zona muy cercana al claustro actual, a mí me permitieron, lo cual fue un auténtico lujo, el bajar allí, pues si no fui la quinta persona, debí de ser la sexta, Iker. Y te garantizo, y he estado en muchas excavaciones, he estado en muchos sitios, he estado en muchos lugares extraños, que en el momento en que aquella trampilla se cerró, y no es porque hubiera presencia de muerto, no tiene nada que ver con eso, te garantizo que el aire que se respiraba ahí era distinto. Daba una sensación de que algo se te movía por dentro. Y repito, no tiene nada que ver con los muertos que tenías al lado. ¿Y qué sensación te daba? De encontrarte tú solo contigo mismo en una situación que no controlas, que es lo importante. Y eso mismo le ha ocurrido a otras personas, que los nombres evidentemente por prudencia, si me lo permites, no los voy a decir, pero en ese lugar y en otros lugares también vinculados a este tipo de situaciones. ¿Qué clase de cosas que afectan a lo más profundo, a pesar de que llevamos ya una coraza de demasiadas cosas materiales encima, qué clase de cosas hay ahí para que el ser humano vibre de esa forma, ¿no? Desgraciadamente, bueno, podríamos contar tantas cosas, Agustín, me gustaría que, sé que es difícil, una recomendación para los telespectadores. Si alguien con otros ojos va ahora a la Catedral de León y no hace el turismo lógico, a veces extraorganizado y muchas veces superfluo, si alguien quiere sentir algo, si alguien quiere estar en uno de esos sitios de poder, en la Catedral de León, ¿qué le recomendamos? La Catedral de León tiene muchos puntos de poder, como tú dices. Los hay tremendamente llamativos. Hay uno que es justamente la puerta de entrada, el Parteluz. El Parteluz para los judíos sería el punto 10, el punto 10 de la Cábala, punto 10 del árbol de la vida.
sería el Melkut. Melkut es el nacimiento y es la muerte. Y ahí tienes una representación increíble de lo que es el juicio final, de lo que es el renacimiento a una nueva vida y de lo que es la muerte para el condenado. Entra adentro, llegas hasta yo creo que son 15 metros, y da la vuelta y mira el rosetón. Esa sensación de dar la vuelta, mirar el rosetón, es un punto tremendo. El corazón de la catedral es el cruce del crucero. Es un punto, decía Margarita, de los lugares que se te mueve algo, que las piernas te dan como algo. Con todo esto que les hemos contado, uno ya puede pensar e interpretar sobre la historia de novela negra casi con la que iniciábamos. ¿Ese vagabundo era un simple loco? Quizá, lo más probable. ¿Y si era un seguidor de conocimiento que dio un paso más allá? Margarita Torres, mucha suerte con tu novela, de verdad, mucho éxito. Y Agustín Suárez Alonso, que no será la primera visita seguro para contarnos muchas más cosas, porque en toda España tenemos este conocimiento. Muchas gracias, de verdad, por venir. A ti. Y ahora vamos con otras imágenes.